el doctor Gustavo Palazzo, doctor en Ingeniería, magíster en Ingeniería Estructural, especialista en docencia universitaria e ingeniero en construcciones. Ha realizado estancias de investigación en Europa y Estados Unidos, profesor de grado y posgrado en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Dirige actualmente el CRDTEC, un centro de investigación de la UTN enfocado en ingeniería estructural y sísmica. Como profesional independiente, forma parte de Solidus, ingenieros consultores. Bienvenido nuevamente, doctor Gustavo. Un placer tenerle en este auditorio. Tiene el uso de la palabra. No, buenas tardes a todos los participantes. Muchas gracias, Edgar, por la presentación. La verdad que felicitaciones a toda la gente del Colegio de Ingenieros por mantener, digamos, la ocupación y a ver qué más se puede hacer en el tema de la reducción de vulnerabilidad. Así que muy interesante que no solamente de las universidades, sino que de los colegas de la ingeniería, como son los colegios, se estén en esta acción y bueno, pasa el tiempo, pero seguimos preocupados en qué mejoras se pueden hacer. Así que bueno, para mí también es un gusto participar, contar un poco lo que hacemos en estas áreas y también desde acá, desde Argentina, y también, bueno, conocer también cómo están trabajando los colegas en otras partes de Latinoamérica. Bueno, y especial también un saludo a toda la gente, bueno, de las distintas, de la ESPE, de la UTM, de la ULEAM, la verdad que muchos amigos por allá. Bueno, todas las sesiones de la tarde los conozco a todos, grandes personas y profesionales. Así que también un gusto participar con gente conocida y muy apreciada. Bueno, nuestro tema son la evaluación estructural y pensar un poco cuáles son las etapas que es necesario pensar y diseñar también para una evaluación estructural. Nos vamos a referir específicamente a construcciones individuales, es decir, no así a la evaluación, por ejemplo, de regiones, de ciudades, etcétera, que no es esto lo que queremos comentar ahora. Y bueno, participan también mis colegas Marcelo Guzmán y Víctor Roldán, y esto, bueno, ya hay una estrategia acá de evaluación que tiene que ver con el trabajo en equipo, con el trabajo donde participan distintas miradas, y eso hace también, bueno, como en todo proceso de evaluación, una sinergia que es creemos mucho más positiva que a veces los trabajos individuales, porque, bueno, se tienen distintas opiniones, los trabajos que hacen uno, bueno, hay revisiones cruzadas, etcétera. Entonces, eso ayuda, bueno, a una mejor calidad en este caso, de la evaluación que se propone. Así, bueno, esa es la temática y básicamente lo que queremos mostrar es, primero, cuál es la mirada de la evaluación estructural en distintos reglamentos, y después, bueno, hacer un análisis de casos que hemos nosotros considerado en evaluación de distintos tipos de estructuras, y bueno, y también contar lo que hemos estado realizando. Pero primero, bueno, queremos justamente mostrar estos casos que después vemos con más detalles, para, bueno, discutir un poco cuáles son las situaciones que llevaron a una evaluación estructural. Acá la primera figura de la izquierda, lo que tenemos es lo que fue originalmente un edificio de un hospital. Bueno, esto pasa también con las construcciones antiguas, que en sus historias de uso van cambiando. Entonces primero fue un hospital, después fue con destino a una comisaría, y en los últimos años, como vieron algunas, digamos, deficiencias o patologías como que podrían ser importantes, entonces decidieron no usarlos más. Pero bueno, ahora está la necesidad de que, bueno, si se puede seguir usando así, si hay qué cambios hay que hacer, o sea, para darle las condiciones de seguridad y que pueda volver una parte administrativa, y ocuparlo, toda esa superficie que es bastante grande. La situación principal que tiene, bueno, como vemos allí, desde una imagen de un dron, es una construcción de tipo flexible, y los muros, que tiene aproximadamente 100 años este edificio, son muros de mampostería no confinada. Hay toda una temática, bueno, recién Pablo Caiz hablaba de la mampostería confinada y los ensayos
y las modelaciones que sí hay que hacer. Bueno, este es un tema todavía más complicado porque no está confinado, o sea, no hay pórtico, no hay columnas y vigas. Se sigue estudiando, actualmente un colega ahí en la Universidad de Buffalo, que está anunciado ahí en la página, está haciendo un ensayo muy importante con este tipo de construcción. En las mundiales que se hacen el año que viene, Ingeniería Sísmica en Milán, hay una sesión especial para mampostería no confinada, así que es un tema que todavía está en evaluación. Pero esta es la situación de este originalmente hospital. Después a la derecha acá tenemos un edificio que es una iglesia, fue construida y se mantiene con ese uso. En este caso es un edificio de pórticos de hormigón armado con rellenos de mampostería y una losa rígida, pero bueno, con el transcurso de los años tiene también bastante antigüedad y ha sufrido una serie de terremotos, tampoco de elevada intensidad, pero bueno, una acumulación también de demandas más o menos importante que ha originado también una serie de fisuras y otras patologías que llamó la atención a la autoridad de aplicación y entonces clausuró esta construcción y bueno, han pedido, bueno, a ver, eso también, se preguntan las autoridades, esto puede estar habilitado para que concurra gente, como en el caso de una iglesia, bueno, quieren saber cuál es la situación de ese edificio o qué cosas hay que cambiar para que tenga un nivel de seguridad adecuado. El otro que tenemos acá abajo a la izquierda es, bueno, es un caso local, es nuestro laboratorio de estructura y digamos nuestro cliente es la gente de infraestructura de la universidad que nos piden básicamente asegurar que tiene un nivel de seguridad tanto el puente grúa que está acá en amarillo como bueno, la estructura de pórtico de hormigón armado que vemos allí en verde. Y bueno, el problema es que la documentación, en un principio, bueno, no habíamos encontrado nada, entonces, bueno, también había que responder digamos, a nuestra facultad y decir, bueno, si ese, tanto la parte metálica del puente grúa como la estructura que lo sostiene, si tiene la condición de seguridad necesaria o si hay algunas cosas que hay que cambiar, algunos daños tanto en la estructura de hormigón como de acero, etcétera. Entonces, bueno, esa fue la problemática también que apareció en este puente grúa de nuestra casa, digamos, en la parte de la universidad. Después los que están acá, estos postes de hormigón armado, parece una estructura muy pequeña y todo muy simple, básicamente son columnas empotradas libres, pero claro, la situación acá es que, bueno, hay una serie de patologías o de daños que sufren en el tiempo estas columnas de hormigón, y claro, hay muchas columnas, pues son de tendido eléctrico, y cada vez que aparece una situación, digamos, o que se llama la atención, porque bueno, hay fisuras, deterioro, etcétera, no pueden llamar la empresa que tiene este servicio eléctrico a un ingeniero o un estudio para que particularmente vaya a evaluar. Ellos tienen una plantilla de mantenimiento que, entre otras cosas, también tienen que observar estas columnas y tiene que tener alguna capacidad para decir, o competencia para decir, bueno, acá hay algo que sí hay que intervenir de alguna manera, porque si no, esto puede agravarse y provocar, como ha provocado, colapso de la estructura, bueno, muertes de personas, etc. Entonces allí también hay una situación que para una columna es muy sencillo, pero cuando hay muchas columnas distribuidas en una superficie muy grande, como es una provincia, en Argentina, y además que no hay un especialista en temas de patología de hormigón para considerar, bueno, también es necesario dar alguna estrategia bueno, de qué hacer en esos casos. Y acá en la última situación, también el caso de la iglesia, una construcción que también tiene cerca de 100 años, donde primero se usó como un mercado, después, bueno, hubo una escuela, después, ahora últimamente, hay actividades culturales, pero bueno, también tiene un uso muy bajo de ocupación, también preocupado porque es una construcción antigua, porque hay algunos signos de que a la gente que a lo mejor no es especialista ve como que podría ser un problema, y entonces, bueno, hay que dar una respuesta también a esta situación, si este edificio se puede seguir usando o hay que cambiar algo
para que su condición de seguridad mejore. Así que bueno, la respuesta a todas estas situaciones es realizar una evaluación estructural que nos va a permitir responder en estas, que vamos a mostrar nosotros en este caso particular, de bueno, cómo se aplicó esa evaluación, con qué criterio, pero antes de mostrar específicamente cómo nosotros en este equipo de trabajo planteamos la evaluación o diseñamos y aplicamos la evaluación, primero, bueno, hay que ver qué es la evaluación estructural de acuerdo a los reglamentos. Entonces, justamente lo dividimos la presentación en dos partes, de esta introducción. La primera parte, bueno, es ver qué es una evaluación estructural de acuerdo también a los reglamentos, que son, bueno, lo que va a ser el control de la autoridad de aplicación de esta propuesta de qué se va a hacer y a partir, porque básicamente cuando uno define o termina la evaluación, tiene que decir después cómo seguir para básicamente terminar asegurando lo que hay que hacer para que tenga la seguridad esa construcción que requiere la autoridad de aplicación. Entonces, bueno, partiendo de Latinoamérica, justamente y por ser este encuentro acá desde Ecuador, consideramos la NEC específica que plantea justamente la evaluación, el riesgo sísmico y la rehabilitación de estructuras. No consideramos el reglamento argentino porque, digamos, todavía falta mucho desarrollo en la parte de construcciones existentes. Las prescripciones que hay en el reglamento actual, que es versión 2018, se han mantenido desde el año 1987, no han sufrido modificaciones. Esto lo que muestra es que, bueno, que todavía no ha tenido mucha atención ni mucho desarrollo el decir, bueno, ¿qué hacemos con las estructuras existentes? Primero, cómo evaluarlas y después cómo rehabilitarlas. Ese camino todavía ha avanzado en muchas otras cosas, las líneas reglamentarias, pero en lo que hace todavía a estas definiciones justamente, que es un problema grande porque mucho parte de lo que está construido que es construcción existente, muchas de ellas diseñadas con reglamentos más antiguos a los actuales, y otras todavía, bueno, como la que estamos viendo acá, y algunas de ellas ni siquiera, como también de las que tienen, por ejemplo, 100 años o cerca de 100 años, se diseñaron sin reglamento sísmico. Entonces, bueno, hay que justamente tener algunos criterios, tanto de evaluación a nivel macro como a nivel de cada edificio en particular, y eso entonces nuestro reglamento, bueno, tiene un déficit que esperamos que en los próximos años se pueda ir salvando. Bueno, y esta NEC que estamos considerando plantea para edificios convencionales, en el capítulo 4, la clásica rehabilitación de edificio que debe previamente tener justamente una evaluación estructural, que acá no está definido específicamente así, pero dice, por ejemplo, levantamiento de información y ensayos. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, hay que determinar cuál es la estructura, qué característica tiene en cuanto a geometría, parámetros mecánicos de los materiales que las componen, y cuáles son los ensayos, o bueno, cómo determinar también las deficiencias. Pero bueno, esto implica toda una serie de ensayos, algunos destructivos, no destructivos, semidestructivos, que también los reglamentos debieran como fijar algunos criterios, porque si no, bueno, lo que pasa es que cada propuesta puede estar más o menos desarrollada, y entonces a veces se toman decisiones de lo que hay que hacer en una estructura, a lo mejor con muy pocos datos, o suponiendo muchas situaciones que a lo mejor en la realidad de la estructura no lo tiene. Por eso también es necesario que esté más protocolizado qué es lo que hay que hacer. Bueno, como pasó en su momento acá también en Argentina con los estudios de suelo, que a veces había con mucha variedad en que cada uno entendía lo que era un estudio de suelo, hasta que, bueno, con un reglamento se fijan cuáles son las condiciones mínimas de un estudio. Pero bueno, acá están mencionados por lo menos que hay que hacer, que hay que caracterizar la estructura. También muy importante el tema de muestras. Por ejemplo, si voy a hacer lo clásico, el de sacar núcleos de hormigón, cuántos núcleos tengo que sacar para una determinada estructura para que
con eso puede obtener una resistencia característica para que después ir al modelo. Porque claro, si estos datos no son confiables, y bueno, los modelos que podemos hacer tampoco van a ser confiables, porque evidentemente, más allá que sean más o menos aproximados esas simulaciones computacionales, si los datos no responden a la estructura real, y bueno, lo que vamos a sacar como resultado tampoco va a ser real, más allá de la capacidad que tenga el programador, el software y la persona que lo esté usando. Bueno, también están permitidos para edificios convencionales los métodos de análisis lineales y no lineales, tanto estático como dinámico, pero bueno, hay una también recomendación de usar análisis no lineales para el caso de evaluación de estructuras existentes, indicando que también que sí se requieren ensayos como más profusos cuando se utiliza este tipo de análisis, bueno, pues son más sensibles también, y entonces hay que poder conocer en mayor detalle lo que en un análisis en un análisis de tipo lineal, que es más convencional, bueno, se pueden a lo mejor adaptar otros parámetros de los materiales en forma más general y no tanto específico como para este caso. Y bueno, y da algunas recomendaciones de documentos americanos que también guían en cuanto a la consideración. Pero bueno, ya vemos una primera evaluación de estructuras y construcciones existentes, que es, bueno, hay que estudiar cuál es la estructura, cuáles son sus materiales y cuáles son sus problemas. Después, bueno, hacemos acá, antes de seguir con el tema de la norma, qué se está haciendo en la práctica, en algunos casos de la práctica profesional, y en esto mencionamos este paper que acá abajo está identificado, del año 2021, y que son no son trabajos de investigación, sino que son trabajos de una producción de profesionales de la consultora Arup, que es muy conocida a nivel internacional, y bueno, ellos tuvieron que realizar un trabajo de estudio de evaluación estructural de construcciones antiguas. Acá estamos mencionando dos, bueno, acá una de las más conocidas es estos edificios que están en los laterales de la Plaza San Marcos en Venecia, Italia, y esto es una iglesia mucho más pequeña, una construcción mucho más pequeña, de mampostería no confinada en los Países Bajos. Y acá también, bueno, por supuesto, estas construcciones también tienen mucha mampostería no confinada, construcciones antiguas de muchísimos años, y entonces, bueno, está el desafío de, bueno, primero relevar, por supuesto, conocer toda la estructura, y después de hacer unos programas computacionales que puedan simular todas estas construcciones, todas las partes de esta construcción, y después plantear una rehabilitación. Entonces ellos consideraron que dada la importancia de la obra, la magnitud de la obra, bueno, y otras consideraciones más, que era necesario hacer un análisis muy riguroso para poder determinar con simulaciones computacionales cuáles eran las zonas que tenían, digamos, mayor vulnerabilidad o mayor posibilidad de dañarse, y entonces con estas simulaciones más específicas, después diseñar una estrategia de rehabilitación también más particular, porque bueno, cuando a lo mejor son muros pequeños, no pueden pensar alguna estrategia, bueno, decía recién Pablo Caiza, por ejemplo, colocarles mallas de acero y proyectar un hormigón, pero bueno, acá cuando son estructuras muy grandes, bueno, esto se encarece muchísimo, por eso también una mejor evaluación computacional dentro de esta evaluación estructural permite determinar ser una evaluación más específica. Entonces usaron comportamiento no lineal de todos los materiales. En el caso acá, por ejemplo, de esta pequeña iglesia, fíjense, también está modelado las distintas capas del suelo, o sea, hay toda una serie de detalles que han sido considerados en el modelo no lineal, también dinámico no lineal, o sea, con usar las simulaciones con distintos acerogramas, bueno, tal cual están en las normas, y esto requiere también, bueno, todo el tema de cómputo, bueno, computación en paralelo, etcétera, para que puedan ejecutarse estos análisis en tiempos razonables para un trabajo de tipo profesional. Y bueno, muestran acá, por ejemplo, cómo este programa, son programas también de alto desempeño, programas de multifísica, no son los que usamos convencionalmente
en la práctica de la ingeniería convencional, bueno, permiten mostrar cómo ante una determinada demanda sísmica se produce el colapso de un sector de la mampostería, bueno, y este software es capaz de mostrarlo. Relatan también en el trabajo bueno, los ensayos que hicieron para poder caracterizar esta mampostería, ensayos in situ, y también refieren a otro trabajo donde específicamente están descrito el modelo que acá está mencionado en general. Así que bueno, esto como para ver también el nivel, en el caso de la parte de la evaluación que implica la simulación computacional, cómo se trabaja bueno, en algunos estudios de ingeniería en trabajos recientes. Y lo otro que también tiene mucho desarrollo son los equipos que uno puede utilizar para evaluar una estructura. Por ejemplo, acá un equipo para, bueno, ver el tema de corrosión, que es un tema también en hormigón armado bastante posible de encontrar. Y bueno, uno necesita ver ese avance de corrosión, qué superficie ocupa de la estructura la corrosión, o cuánto está afectada la armadura de corrosión, cuánto se ha reducido los diámetros, bueno, un montón de, que si uno cuenta con técnicas no destructivas, por supuesto, son más rápidas y de menor invasión, es muy interesante. Esto, por ejemplo, para también determinar específicamente la armadura. En algunas zonas, bueno, puede ser más complicado, nudos de pórticos, bueno, distintas zonas que equipos a lo mejor más básicos no logran un nivel de detalle. Bueno, hay otros equipamientos que cada vez permiten conocer de mejor manera, en este caso, las características geométricas de la armadura en una estructura de hormigón armado. O otros equipos también de tipo con impacto y sonido, y medición de sonido para ver espesores de losa, para ver si hay oquedad, o sea, un montón de instrumental también que en forma no destructiva permite conocer tanto características de la estructura como algunas patologías que pueden haber presentes. En este caso, bueno, estamos tomando la situación o de una empresa particular que es F'(C) de México, perdón, de Canadá, que se dedican específicamente también entonces a la evaluación, a técnicas de evaluación de estructuras existentes. O sea que hay todo un camino, así como lo hemos visto en el software y cómo han ido avanzando en las posibilidades de simulación, también en los dispositivos o equipos para poder evaluar estructuras, también hay un avance importante y bueno, que también es necesario considerar. Pero bueno, volviendo a la norma, habíamos dicho recién, está considerado las estructuras convencionales como la tenemos que evaluar. Y también dice cómo evaluar estructuras especiales, como podrían ser los hospitales o las escuelas. Bueno, acá ya sí especifica un análisis no lineal basado en desempeño, es decir, bueno, esta norma indica para los hospitales cuál es el nivel de desempeño que se tiene que asegurar, pues, bueno, para 2 niveles de demanda sísmica, y también hay algo similar para el caso de edificios de tipo escuelas. Así que hay una consideración particular de cuando tomamos uno de estos edificios, cómo hacer la evaluación de desempeño, considerando ahora sí como condición el análisis no lineal. Y después, bueno, hay otros capítulos que hacen referencia a la evaluación del riesgo. Bueno, en este caso, por ejemplo, el capítulo 5 de edificios en particular, donde hay una valoración probabilística de las pérdidas, bueno, en el caso de un sismo, y esto también en el capítulo 6 también se ha considerado para, no a nivel de individual, como estamos refiriendo en esta charla, sino a nivel de una ciudad, una región, etc. O sea que también hay recomendaciones en esta norma para esta evaluación de riesgo a nivel más macro. Y también, bueno, hay algunos criterios para hacer una evaluación rápida. Bueno, ya Roberto estuvo mencionando cunas. También antes Pablo Caíza había mencionado, por ejemplo, el FIMA 154 y las dificultades que tiene a veces de traer una guía de otro país, bueno, a un lugar en particular. También, como mencionó Pablo, allí en Manta está trabajando también o terminando su tesis Yuri Rodríguez, profesor de la ULEM, y él ha hecho justamente en algunos edificios de la ULEM, ha hecho la aplicación de este reglamento y bueno, está haciendo la crítica también y de ver qué pasó con lo que decía el reglamento, este FIMA, esta guía, de
cómo era el resultado de una evaluación y justamente como ha tenido, bueno, por desgracia el terremoto, pero en este caso permitido comparar qué decía el FIMA 154 si uno hace la evaluación de la estructura y qué decía y qué pasó realmente con esa construcción. Así que esa comparación como para poder finalmente hacer una adaptación de una evaluación rápida para un lugar en particular también es de interés. Seguramente en las próximas actualizaciones de la norma se podrá ir trabajando en esas áreas también. Y bueno, recordamos también que está el Código Modelo Sísmico para América Latina y el Caribe, que se siguen juntándose ya algunos años. Aquí está la página web donde ya hay mucho material de lo que se está produciendo. Está ya también el tema de la evaluación de las estructuras existentes está considerado. Así que bueno, participan creo que todos los países latinoamericanos y la idea de justamente, bueno, llegar a una propuesta consensuada de lo que en cada país, cada reglamento debería incluir. Así que está interesante también seguir los desarrollos de este código, porque bueno, nos permite una conexión en Latinoamérica, que a veces no es tan común, y podemos ver cómo estamos trabajando en distintas partes, y bueno, como siempre, ¿no? La interacción con otros, vamos mejorando y seguramente lograr en cada país un código mejor. Así que bueno, esto en cuanto a la norma ecuatoriana, y después, bueno, en hormigón está toda la línea del ACI que tiene mucho desarrollo en lo que es la evaluación de estructuras existentes. Bueno, está el ACI 318, que es como la norma base para estructuras de hormigón, que está en su versión 2019, pero a su vez el año pasado se hizo no sé si una pequeña modificación, algunas correcciones, pero bueno, está ya esta versión y tiene en la parte 10 justamente un capítulo especial para lo que le llama la evaluación de resistencia de estructuras existentes y donde, bueno, plantea acá, que a lo mejor no estaba en la NEC, el tema de que un camino para la evaluación son las pruebas de carga. ¿Y cuándo hay que hacer prueba de carga? Bueno, cuando no se pueden determinar los parámetros geométricos y mecánicos de la estructura que se está analizando, o cuando hay una duda en particular de una parte de la estructura, bueno, ahí está todo entonces la descripción y los requerimientos para hacer una prueba de carga. Pero bueno, si uno hace un estudio, puede asegurar cómo es el comportamiento conoce la estructura, sus materiales, sus propiedades mecánicas, puede hacer lo que es el análisis, el estudio analítico, que es básicamente a través de simulaciones computacionales, considerar las cargas y, bueno, y hacer un análisis entre cuál es la demanda y cuánto es la capacidad de la estructura para poder determinar justamente esto que se llama evaluación de la resistencia. Así que acá como bueno, se incorpora otra mirada de lo que es la evaluación para estructuras de hormigón armado y por supuesto también hace una consideración de que bueno, hay que incluir también las patologías que tiene la estructura, bueno, todo lo que hace a cuál es la estructura real para después ir a un modelo y que represente esas condiciones reales que tiene la construcción. Y tiene un apéndice también donde hay unas recomendaciones para cómo hacer verificación de estructuras existentes usando análisis no lineal de historia en el tiempo, que bueno, que complementa lo que está en el ACSI 7. Así que bueno, esto es lo que marca esta norma general de estructuras de hormigón armado. Pero también el ACI como para procedimientos de evaluación y también de rehabilitación en particular, porque el 318 estaría más destinado para construcciones nuevas, con el agregado de esta última parte para construcciones existentes, pero después tiene bueno, este código, el 562, que también es versión, la última parte 2021, que es justamente para evaluación de estructuras de hormigón armado, sometida a distintos tipos de carga. Y acá sí ya aparece una definición que no encontramos en los otros casos más específica y dice, bueno, la evaluación estructural es un proceso de investigación, es un proceso, habla de una metodología, de una serie de pasos que hay que primero planificar y después ejecutar y después analizar. Es decir, hay todo una paso a paso que hay que desarrollar para hacer esta evaluación.
Entonces, bueno, menciona allí algunos de estos pasos: buscar información de manera sistemática, es decir, para todo hay una serie de protocolos y no una consideración así a muy general de cómo hacer esa evaluación de la estructura. Y bueno, lo que se busca es, bueno, cuál es la relación o cuál es la característica básica que tiene la estructura que vamos a evaluar. Y después de todos esos datos que hemos relevado, bueno, justamente ponderar esos datos y decir, bueno, ¿qué hay que hacer con esa construcción? Hay que hacer una rehabilitación en el sentido de que hay que hacer algunas modificaciones para que la estructura retome las capacidades o los desempeños con la que se diseñó, o hay que hacer un refuerzo estructural y entonces hay que mejorar las capacidades que tenía originalmente la estructura, o no, hay que hacer salvar algunas deficiencias menores y la estructura tiene que seguir como está porque tiene una seguridad suficiente. Bueno, todo es parte de este proceso de evaluación y está entonces en este reglamento como muy claramente para estructuras de hormigón qué es lo que hay que hacer cuando decimos evaluación estructural. Y eso es importante que bueno, sea conocido por el profesional que tiene que diseñar la evaluación y por la autoridad de aplicación. Bueno, recién mencionaba Roberto cómo los edificios nuevos son controlados por un equipo especial y, bueno, y hace recomendaciones. Bueno, en esto también hay más desconocimiento que en construcciones nuevas, entonces por allí cuando llegan algunas, digamos, las personas que tienen que autorizar, como no se conoce bien estos procesos, a veces se aceptan que se tomen decisiones sin haber hecho una toma de datos confiable y un análisis confiable de cuál es la estructura real, y bueno, y se toman decisiones de qué hacer sin esa base fuerte sobre la cual asegurar que lo que se va a hacer o lo que se decide no hacer mantiene la seguridad básica de la construcción. Y lo que plantea también este reglamento, que también es muy interesante y enseguida vemos cómo lo hemos aplicado, es la evaluación preliminar. Esto, bueno, implica ver la construcción en una inspección visual rápida de la construcción, bueno, cómo está la construcción, cuáles son las primeras deficiencias o patologías que se pueden ver simplemente en forma visual, cuáles son los documentos existentes, con qué reglamento se construyó, cuáles son la situación de las construcciones vecinas, bueno, un montón de situaciones que permiten tener justamente una evaluación preliminar y a partir de allí decidir si, bueno, realmente se ven situaciones que exigen una evaluación más detallada, entonces se pasa al capítulo 6 de este ACI 562. Y eso es importante también para una planificación de tipo económico, porque bueno, si hay una construcción como esta que mencionamos al principio, bueno, lo primero que quiere el cliente también, por supuesto, es que el costo de esta evaluación sea lo menor posible. Entonces, tampoco nos podemos poner a diseñar toda una serie de evaluaciones o de técnicas destructivas, semidestructivas o no destructivas, si primero no tenemos una primera consideración de cuál es el estado de la construcción. Así que la evaluación preliminar es básica y es la que permite decir primero si hay que seguir con los estudios o hacer una estimación muy general de si conviene seguir con alguna estrategia de refuerzo. Directamente ya los niveles de daño son tan altos que bueno, directamente convendría hacer una demolición y una construcción nueva. Bueno, eso puede surgir de esta evaluación preliminar y entonces uno empieza a tomar datos y decisiones, digamos que no llevan ni tanto tiempo ni tanto costo. Y bueno, después sí está el capítulo, entonces si uno ve que hay que hacer una evaluación de mayor intensidad, bueno, está toda la evaluación, el camino de evaluación, que es lo que ya hemos mencionado, que es, bueno, conocer los parámetros geométricos y mecánicos de la estructura y sus materiales componentes, patologías, deficiencias, etc. Pero acá está mucho más protocolizado cómo hacerlo, qué criterios tomar para las muestras, es decir, cuántos testigos o cuántas partes de acero tengo que considerar para caracterizar el acero, el hormigón, qué pasa cuando
tengo los resultados de las pruebas de compresión de los núcleos de hormigón, cómo saco la resistencia característica. Bueno, está todo con mucho más detalle, y bueno, es un protocolo que es necesario para que nos pongamos de acuerdo todos, digamos, de qué hay que hacer ante una estructura existente y qué se entiende por evaluar una estructura existente, en este caso de hormigón armado. Y después, bueno, está también como un complemento, que es el ACI 361, ya en su versión 2022, que es también una propuesta de evaluación para, en el caso de estructuras bajo acción sísmica. Pero bueno, no hay tantas diferencias con lo que está planteado en el reglamento que recién, el código que recién veíamos. Pero bueno, también hay muchos documentos del ACI que tienen que ver con esta temática de la evaluación estructural. Y después, como ya reglamento general propuesto para Estados Unidos, está el ACE 41 en su versión 2017, que está pronto ya a actualizarse, que es la evaluación sísmica y refuerzos de estructuras existentes, un documento que tiene cerca de 700 páginas, y bueno, tiene un desarrollo muy importante. Está también el código modelo, el IEBC, que es para el código internacional de edificios existentes como referencia. Y bueno, hay otros documentos, por ejemplo, del FIMA, que tienen que ver con uno puede ver aplicaciones, aunque es de la versión anterior, la del 2013. Hay documentos especiales entonces donde relatan cómo se ha aplicado este ACE 41 en distintas tipologías o distintas construcciones, y está también por ejemplo, en metodología especial de evaluación de edificios de hormigón antiguos y para hacer una evaluación de prevención de colapso. Sé que hay muchos documentos complementarios que ayudan, digamos, a entender o a cómo, porque realmente son, al ser tan extenso, bueno, la metodología de aplicación también hay que, bueno, estudiarla un poco. Y bueno, y acá también está definido muy claramente qué es la evaluación estructural, y dice, bueno, en este caso, como está referido a la parte sísmica, dice la evaluación sísmica es un proceso o metodología de evaluación de deficiencias de un edificio, pero deficiencias respecto de qué, y eso, bueno, acá también es donde viene una situación muy particular de este reglamento, que es lo que está basado en desempeño. Entonces también la evaluación que voy a tener que hacer es, bueno, de cuál es el objetivo de desempeño que yo fijo para mi construcción. Si yo estoy haciendo la evaluación sísmica de un hospital donde quiero que para el terremoto de diseño se mantenga operacional, bueno, requiere un determinado nivel de evaluación. Ahora, si estoy haciendo la evaluación para ese mismo nivel de demanda sísmica, pero un edificio convencional donde el objetivo de desempeño es la seguridad de vida, bueno, la evaluación también tiene otras características. Por eso primero hay que fijar cuáles son los niveles de desempeño que quiero para distintos niveles de demanda sísmica, y después entonces fijar la metodología de evaluación. Por supuesto, a mayores niveles de desempeño, la evaluación será más detallada y tendrá un tiempo y un costo más importante. Y bueno, y esta norma da justamente tres niveles de evaluación, según también la tipología de estructura y el nivel de desempeño que se haya elegido. ¿Y cómo se define este nivel de desempeño que espero? Y bueno, es esta norma, este reglamento, que si no está fijado por la autoridad de aplicación, habrá que establecerlo con el cliente cuál es el nivel de desempeño que quiere. Bueno, ya hay casos, la otra vez comentaban los colegas chilenos, por ejemplo, un hotel que quería, bueno, para los terremotos que ocurren cada 20 años en un determinado país de América, querían que ese hotel se mantenga operacional justamente para evitar en los tiempos de no uso si tuviera que hacer una reparación. Entonces, bueno, ya hay aplicaciones en la práctica profesional de estas estrategias de evaluación para después un refuerzo de acuerdo a un determinado nivel de desempeño. Y el proceso de evaluación sísmica incluye, bueno, esto es lo que decíamos, qué objetivo estoy esperando para distintos niveles de demanda sísmica, cuáles son la información y cómo obtengo esa información, cómo hago todo el procedimiento de evaluación, hay que diseñar un procedimiento de evaluación, y después cuál es el reporte de la evaluación
donde, bueno, ahí van a estar los objetivos de qué se hizo, por qué se hace esa evaluación, cuáles son los datos que se toman del edificio y del sitio, o sea, no solamente, bueno, el suelo, el sitio y todas las construcciones vecinas, las hipótesis consideradas, bueno, caracterización de materiales, identificación de deficiencia, patología, etcétera, en función de ese objetivo de desempeño que se quiere, y a partir de allí una recomendación de, bueno, de cómo termina una evaluación, qué se hace con esos resultados de evaluación. Y bueno, están descritos estos niveles 1, 2 y 3. A medida que voy avanzando en los niveles de evaluación, son con más detalles. El primero es a través de unas planillas de checklist, de cumple, no aplica, con distintos parámetros de la estructura, mediante una inspección visual. Y el último ya es un análisis de toda la construcción mediante análisis no lineales. Así que bueno, este es el esquema que tiene este AC41 en su versión 2017. Y ahora, bueno, rápidamente mencionamos algunos casos de esta evaluación estructural que hicimos, o que hemos hecho y seguimos trabajando con criterios parecidos acá en Argentina, en el oeste argentino. Pues soy vecino de Gloria Bracci, que habló más temprano, así que estamos en la misma provincia. Bueno, ¿qué pasó con estos postes? ¿Qué propuesta hicimos para estos postes de hormigón que tenían distintas patologías? Y bueno, hicimos una guía para que pudiera ser comunicada y entendida por el personal de mantenimiento, que no son personal específico de la ingeniería civil ni con especialización en patología. Entonces, esa guía, que trata de ser bastante didáctica, dice, bueno, este es el caso, que hay estas fisuras hasta esta longitud, y después, bueno, hay algunos signos de deterioro superficial sin fisura, bueno, identifique esta sección como B y esta sección como A. Y así, con distintas patologías o deficiencias que nos iban mostrando el cliente, hicimos una propuesta de identificación de evaluación de esas columnas para que gráficamente pudiera el personal de mantenimiento identificar los problemas, y después hay toda una segunda parte de la guía, que bueno, no es parte de esta charla, pero que es las estrategias de rehabilitación o refuerzo. Pero en este caso, digamos, se procedió de esta manera para darle solución a esta evaluación específica, que era de muchas columnas en distintas partes de una provincia, realizadas por personas de mantenimiento que no tienen una formación específica en ingeniería civil. Bueno, en el caso de este puente de grúa, lo que mostramos, bueno, acá hacemos participar a los estudiantes como proyecto final de carrera, y a su vez en el caso del pórtico de hormigón van a hacer un análisis, un estudio especial para rendir como examen final de una de las asignaturas de la carrera de ingeniería civil. Pero bueno, acá nos encontramos con unos problemas. Después sí aparecieron algunos planos y empezamos a ver que habían detalles estructurales como son muy difíciles de, en una evaluación del nivel que estamos aplicando, poder detectar. Por ejemplo, esta parte de la fundación con este muerto que tiene acá bajo el contrapiso, bueno, eso no había sido identificado en la evaluación que ya habían hecho los estudiantes, porque no tenían forma de poder hacer esos registros. Igual todo el tema de detalles de armado, con el nivel de detector de armaduras que tienen, hay una detección de una posible ubicación y separación de armadura, pero no a este nivel de detalle que habría que observar acá, lo mismo que los nudos de pórtico. Bueno, esa información no es tenida, y bueno, hay ahí entonces una consideración a tener en cuenta cuando uno hace una evaluación estructural, todo esto, aquello que posiblemente no vemos y puede tener una influencia muy importante en la respuesta estructural. En el caso de este hospital, y después, ahora que va a cumplir funciones de policía o de centro para uso policial, bueno, se hizo una evaluación preliminar. Entonces se acotaron los costos, se acotaron los tiempos de ejecución, y básicamente, bueno, acá hay fotografías generales, que esto se usó un dron también para ver la característica de la estructura, pero simplemente con una inspección visual se ve, por ejemplo, el estado de la cubierta metálica que está acá, y esto es toda la estructura que sostiene el cielo raso. Bueno, donde habían ya orificios, se midieron, por ejemplo, espesores de muro, se hicieron algunas excavaciones para sondear las fundaciones.
Bueno, se vio que no habían encadenados, pero sí algunas barras de acero en los encuentros de muros. Se van tomando algunos detalles y se observan algunas patologías, acá muchas referidas al tema de humedad. Generalmente esto es muy común, el tema de problemas de infiltraciones en los techos y también de ascenso de humedad por parte del suelo. Se observan, por ejemplo, en este caso las carpinterías que no permiten el ingreso de agua, una zona particular del sitio con mucha humedad. Bueno, se hace una valoración general rápida de la estructura de bajo costo y entonces por eso es una evaluación preliminar. Entonces se dice, mira, esto tiene un nivel de determinadas deficiencias, se podría rehabilitar, hacemos números muy generales con algunas estrategias de refuerzos clásicas y se saca por metro cuadrado cuánto habría que rehabilitar, entonces se da un costo al cliente, pero se dice, bueno, antes de hacer eso hay que hacer una segunda fase de evaluación ya específica, sería como el capítulo 6 que veíamos de la ACI, y para entonces definir bien todas las patologías y establecer después sí un proceso de rehabilitación específico para cada una de esas patologías. En el caso de la iglesia, bueno, mencionamos en particular, porque la construcción es muy simple, son pórticos de hormigón armados rellenos de mampostería. Acá sí lo que tuvimos acceso a la documentación, estaba muy documentado todo el proceso de diseño de la obra y también de cómo fue la etapa constructiva. Entonces pudimos determinar, bueno, estos son los estudios que se hicieron de caracterización de materiales, esclerometría, ultrasonido, detección de armadura, sondeos para ver la ubicación de la armadura y el estado de la armadura, etc. Pero bueno, lo que se pudo determinar, por ejemplo, que esto que estaban fisuras a todos los largos, o todo el perímetro de los muros, bueno, tenía que ver porque los muros, la iglesia iba a tener un proyecto más amplio, de unas torres que iban a estar en el frente acá, y entonces como eso no se construyó, se rellenó el pórtico con mampostería y no se usó la técnica convencional de primero hacer la mampostería y después el pórtico, los encadenados. Entonces eso ya relevó algún tipo de conocimiento de cuál es el problema de una patología que aparecía. También durante la construcción se detectaron caídas de cerámicos que tienen el sistema de este diafragma rígido, porque parece que había mala calidad en estos elementos que se usaron. Entonces también se recomendó que en una evaluación posterior se saque todo este revestimiento de yeso y se analice realmente si los cerámicos fueron reemplazados, porque eso no estaba indicado, o si mantienen esta condición de alta fragilidad que podían provocar caída. Bueno, se relevan problemas de humedad, fisuras en muros, problemas de corrosión de armadura, problemas de falta de recubrimiento, etc. Y después se hace un modelo computacional que hemos trabajado en el campo lineal, considerando también entonces las acciones y la demanda del reglamento argentino para determinar en esta etapa de la evaluación si la construcción es vulnerable o no, y si necesita una rehabilitación o un refuerzo estructural. Y después finalmente en este mercado es una construcción principalmente de hormigón armado en todo el perímetro, y bueno, en estas vigas y columnas que soportan la cubierta es metálica, y está sostenida esa cubierta metálica por correas de madera que están vinculadas a los arcos y vigas que están acá en el sector de cubierta. Y después, bueno, están un sistema de columnas que trabajan, en postrada libre y con algunas amortiguaciones de vigas longitudinales. También hay elementos no estructurales, porque después con el desarrollo de la vida del edificio, acá se construyó internamente algunas oficinas con mampostería encadenada, y hay un segundo piso, por ejemplo, con una tabiquería liviana, y esta es la cubierta de ese segundo piso. Y hay un sector en el frente que tiene un filo raso también suspendido, que bueno, también es parte de los elementos no estructurales que hay que evaluar. Bueno, el proceso de evaluación implica la inspección visual de todas las partes de la estructura. Acá se está haciendo en esta columna detección de armadura. Acá se está haciendo evaluación de las correas de madera para ver su estado. Se hacen sondeos para ver realmente lo que estos equipos marcan, cómo está en la realidad y cuál es el estado también de la armadura. Y se hace carbonatación para ver también el estado del hormigón. Se sacan en elementos que ya no forman parte de la estructura la parte de acero y se ensayan, se extraen muestras de hormigón, se hacen estudios
de sondeos, primero de cuál es la base y también del suelo. Bueno, se hacen todos los estudios para poder determinar cuáles son las características de la construcción. Se evalúan patologías, por ejemplo acá corrosión en la capa metálica, podredumbre en las zonas de correa de madera, corrosión en los elementos que sostienen, metálicos que sostienen la correa, las vigas de hormigón, deterioros en el hormigón, pérdida de elementos no estructurales, que bueno, son una esfera de hormigón que también tiene un impacto importante, corrosión en algún sector de armadura, también producida por una falta de aislamiento hidráulico de la cubierta, problemas de humedad del suelo que asciende a los muros. Bueno, se hace todo un estudio para después finalmente llegar a la simulación computacional, considerando todos estos parámetros geométricos, mecánicos, de eficiencias y patología, y poder determinar con el reglamento argentino, que básicamente está basado en un modelo elástico, cuál es la relación entre la capacidad y demanda. Acá está realizado, por ejemplo, para estas vigas y para el arco, para distintas combinaciones de carga que pide el reglamento, cuál es la capacidad y cuál es la demanda a flexo, compresión y a corte, y entonces se determina un índice que, bueno, que si es menor a 100 implica que el elemento no tiene, ya sea flexo, compresión o a corte, la capacidad indicada. Y bueno, para terminar estas consideraciones finales, creemos que en toda esta temática de evaluación hace falta formación de grado. Nosotros, por lo menos en la universidad, en el grado no se ve y poco se ve en el posgrado, solamente en algunas asignaturas. Hace falta la actualización profesional, tanto de los ingenieros de la práctica como aquellos que están haciendo la autoridad de aplicación y son los que aprueban determinada acción para poder evaluar una estructura y a partir de ahí decidir qué hacer. Y concientización de la comunidad, porque a veces también si no se sabe cuál es el nivel de evaluación y los costos que tiene y los tiempos que demanda, si eso no es conocido, por ahí hay resistencia para que esas evaluaciones se hagan. Consideramos que las autoridades de aplicación deben proponer procesos de evaluación a través de los reglamentos que tengan que ver con la situación local y no simplemente exportar reglamentos de otros países. Y especialmente especificar cuáles son los ensayos que para distintas situaciones hay que implementar y cuáles son las normas con las que se deben ejecutar esos ensayos. Y entendemos también que las empresas y las universidades que ofrecen servicios en estas áreas también debieran mantenerse actualizados en cuanto a los equipos que se usan para hacer la detección de propiedades de los materiales y patologías, y también para las simulaciones computacionales que permiten finalmente decir cuál va a ser el desempeño de la estructura. Bueno, esto es lo que queríamos con el equipo compartir. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Gustavo. Por favor, los asistentes pueden hacer uso de la palabra para alguna pregunta, comentario, por favor. Doctor Palazzo, ¿puede dejar de compartir la pantalla? Sí. Muy amable. Si hay alguna pregunta, o en todo caso por el chat, también pudieran hacérsela para que el doctor Gustavo pueda dar respuesta a aquella. Ingeniero Daniel. Bueno, agradecemos al doctor Palazzo por su intervención.